Y quería escuchar de nuevo esta nota que ya estábamos compartiendo, presidente, con la teleaudiencia de ProAgro al arranque de semana, porque le dio dos tareas muy puntuales. Usted estaba presente en el acto, se dirigió directamente, le dio el número de títulos y además, bueno, la tasa de interés, ¿no? Que no es solamente para esa zona, sino afecta a las colonias de todo el país. Así es, bueno, y llamaba la atención cómo el presidente retiene los números, ¿verdad? Como buen economista, y le dio en el clavo 2.557 títulos de propiedad. Lo estamos preparando, estamos trabajando. Yo estoy, o sea, en ese momento incluso estuve consultándole la situación de la colonia a todo el equipo del INDER y bueno, a partir de ahí ya di instrucciones también y le dije al presidente de la República ha dado un mandato y vamos a trabajar para eso. Yo creo que alcanzamos sin ningún inconveniente, vamos a estar cumpliendo con, o sea, no le voy a hacer quedar mal al presidente, ¿verdad? Creo que vamos a cumplir con ese pedido y ya estuvimos revisando algunos datos muy interesantes. Eh, la colonia Barbero es una colonia que está de la década de los 70, no se pudo resolver durante todo este tiempo, estamos hablando de casi 50 años, ¿verdad? Son medio siglo de problemas, ¿verdad? Pero se va a resolver en este gobierno. Y se va a resolver porque hay una voluntad política, hay un mandato concreto, ¿verdad? Ya hay equipos que están trabajando en la colonia, se está revisando todo lo que corresponde a la mensura. Y bueno, estimo yo que hacia finales de año, principios del 2024, ya empezaríamos a tener la producción de los primeros títulos, pero la idea es tener todos los 2.557 e informarle al presidente de la República respecto a esta instrucción. Y en segundo lugar también sobre el segundo mandato, ¿verdad? De ponerle un poco un rostro humano a veces a las cosas técnicas, ¿verdad? Ocurría lo siguiente, este es un pedido, yo creo que, no sé, creo que todavía pasó un poco desapercibido, pero las organizaciones de pequeños productores lo habían solicitado hace décadas también, ¿verdad? El INDER cuando le entrega un lote no le regala el inmueble al campesino. El campesino, ¿verdad? La ley establece que se le tiene que vender en anualidades hasta 10, dice. Puede pagarlo al contado, pero son muy pocos productores los que eventualmente disponen de recursos como para pagar ese inmueble. Entonces lo que generalmente se hace es se le da en 10 anualidades. Y lo que ocurría es que se les venía recargando en un concepto muy usurario, en una estructura financiera muy usuraria, ¿verdad? Una tasa de interés por el financiamiento de los lotes. Y se les cobraba 12% sobre saldo. ¿Y qué complicación generaba eso? En primer lugar, para que se pueda iniciar digamos, para que se pueda preparar el contrato compra-venta del inmueble, el productor primario tiene que venir a pagar un 3%. Y uno diría, bueno, 3% de un inmueble de 10 hectáreas en San Pedro, 10 millones, en 300 no es nada. No es nada para nosotros acá, pero es mucho en el campo. O sea, probablemente sacrificar el chancho que se estuvo ahorrando, que se estuvo alimentando todo el año, se tiene que vender eso y con eso viene y paga. Para ellos es mucho, ¿verdad? Pero está bien con el 3%, ¿verdad? Y el resto queda en 10 anualidades. Pueden ir y pagar, hacer ese pago mínimo de 300.000, pero después la cuota ya se divide en 970 y como el interés se calculaba sobre saldo, entonces un 12% sobre saldo me da otra vez un monto altísimo y evitaba que ya el campesino tenga dinero para pagar la primera anualidad y con eso queda suspendido ahí el pago, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy eliminamos o vamos a llevar a un nivel mínimo, básicamente el mandato que dio el presidente es mantener a nivel cercano a la inflación, que tiene una lógica, que es sencillamente mantener el valor real del inmueble, utilizando la tasa de inflación como un indicador, ¿verdad? Pero eso básicamente va a permitir aliviar tremendamente la carga por intereses en este pago de los lotes, ¿verdad? Y va a permitir al mismo tiempo que la gente tampoco caiga en deudas con la institución, ¿verdad? Nosotros hicimos ya nuestros cálculos. Estamos pensando en un esquema que seguramente el presidente va a anunciar en los próximos días. A partir de esta instrucción que dio, le voy a acercar la propuesta. Y el cálculo más o menos nos lleva a que unos 8.000 millones de guaraníes sean ahorrados por las organizaciones campesinas, por los campesinos, ¿verdad? Y eso queden en las comunidades, 8.000 millones al año, ¿verdad? Es lo que quedaría en concepto de ahorro y que la gente invierta eso en educación, alimentación, salud, ¿verdad? En cosas que tengan que ver más con el bienestar mismo. Pero nosotros no somos, definitivamente no somos una financiera,
¿verdad? Pero recargar un 12% sobre saldo, ¿verdad? Era digamos que por lo menos era un concepto que nos acercaba más a una tarjeta de crédito que a cualquier otra cosa. Presidente, ¿y esto no complicaría un poco ese objetivo que usted la última vez nos comentaba que tenía que ver con aumentar el ingreso de fuente 30 de INDER que necesita la institución generar? Y la idea es que esto genere incentivos para que ellos no dejen de pagar. Entonces se va a pagar más, entonces Entonces hay se más va a pagar movimiento. más y vamos a tener más fuerte 30. Además de eso, ¿verdad? Con la titulación masiva, con el método que vamos a implementar, que es colonia por colonia, ¿verdad? Que ya estamos cerrando esta semana el acuerdo con registros públicos para poder inscribir bajo esa metodología. Entonces, con este mecanismo, estamos hablando de que anteriormente se titulaban 927 títulos por año, se otorgaban en promedio según los cálculos, y ahora se van a entregar 5.000 títulos por año, lo cual va a producir muchísimos ingresos a la institución. Entonces, eso nos va a permitir financiar toda la capacidad productiva necesaria para ir trabajando en los títulos de propiedad, ¿verdad? Entonces, yo no creo que comprometa, por el contrario, puede incluso ayudar y contribuir y generaría un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso, porque yo pago mi 3%, tengo el contrato compra-venta, me entregan ya ese contrato a mí, porque todavía no hay traslación de dominio cuando yo firmo el contrato compra-venta, todavía no es un título de propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque queda como, es como cuando compras tu inmueble en cualquier inmobiliaria, ¿verdad? Vos lo que firmas es un contrato, todavía no es tuyo el inmueble. ¿Verdad? Cuando pagues todo y vayas a hacer la traslación de dominio, ahí pasa a ser tuyo, pero además eso la ley te dice que durante 10 años vos no puedes vender ni tampoco grabar tu inmueble, ¿verdad? No puedes perder el dominio sobre ese inmueble porque forma parte de la política de desarrollo integral en el campo y la idea es retenerle a la gente en el campo, generarle bienestar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a pasar el círculo vicioso donde yo pagaba mi 3%, después no podía pagar la primera cuota porque me cargaban una tasa altísima, más alta incluso que la anualidad. Las tasas de interés terminaban siendo mucho más altas que la anualidad en un cálculo, en los cálculos que hacíamos nosotros, ¿verdad? ¿Y eso qué hacía? Que el pobre campesino tenía que tener su anualidad más el 12% de interés sobre saldo y le era imposible pagar la primera cuota. Y entonces terminaba, no pagaba, el INDER no recibía esa plata y tampoco podía el INDER desarrollar mucha capacidad. Esto va a desatar un círculo virtuoso y va a sustituir ese círculo vicioso, vamos a decir. Presidente, seguimos pendientes de las tareas que van realizando. Le comentaba yo, estamos compartiendo los resultados de las reuniones semanalmente. Y bueno, la idea es seguir contándole por sobre todo a la gente cómo puede acercarse a ustedes, ¿no? Tantas colonias, lo decía usted, tantas familias campesinas que les gustaría ya contar con ese título que va a generar lo que mencionaba, ¿no? El arraigo. Sí, así mismo. Y mira, un tema importante al final que podemos hablarlo en otros programas porque vamos a empezar a hacer estudios y vamos a hacer un seguimiento de cerca. Lo que ocurrió en Barbero Cuerno es un tema menor, ¿verdad? En Barbero Cuerno lo que nosotros observamos es gremios de la producción, exportadores de soja, trabajando con pequeños productores, en una zona en donde había confrontación anteriormente. Se le veía al sojero como, digamos, un modelo agroexportador que competía o que desplazaba la agricultura familiar campesina. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos? Que estos gremios facilitaron el ingreso de pequeños productores de San Pedro al flujo internacional, al flujo del comercio internacional. Ahora tenemos estos pequeños productores asociados, ¿verdad?, en cooperativas y produciendo soja para exportación. Y están entrando en la cadena de valor mundial. O sea, ahora los productores de Barbero, su producto, ¿dónde termina? Y está terminando en Europa, está terminando en Asia, ¿verdad? Y pasaron de ser campesinos de la agricultura familiar, mantienen todavía ese modelo, ¿verdad? Pero parte de su parcela ya lo utilizan para insertarse en la cadena de valor mundial. Bueno, está el compromiso entonces de seguir hablando, presidente. Muchísimas gracias por su visita. Francisco Ruiz Díaz con nosotros hoy, presidente del INDER.